Hay algo fascinante que une a dos países tan alejados como México y Francia. Quizás ya te hayas preguntado, ¿cómo es posible que historias tan diferentes compartan el mismo enigma de la historia? Bueno, los avistamientos de ovnis, fenómenos que trascienden fronteras y culturas, han sacado a la luz una conexión inesperada entre estas dos naciones. Pero no estamos hablando solo de luces en el cielo. Lo que realmente intriga, y debería intrigarles a ustedes también, es lo que los gobiernos de estas naciones ocultan sobre estos fenómenos. Imagine el impacto de descubrir que mientras estamos distraídos por nuestros problemas cotidianos, algo mucho más grande está sucediendo justo encima de nuestras cabezas. México, con su legado de culturas ancestrales e historias llenas de misterios históricos, y Francia, con su peso histórico e influencia global, comparten más de lo que parece a primera vista. Desde informes en el campo mexicano hasta los tranquilos cielos de Francia, la pregunta que resuena es, ¿por qué los avistamientos de ovnis se han mantenido en secreto? ¿Qué no quieren estas naciones que sus ciudadanos descubran? ¿Existe una fuerza mayor que nos impide comprender la verdad? A lo largo de la historia, vemos patrones que se repiten, y la fascinación global por los ovnis es solo otro capítulo de esta enigmática narrativa. El tema de los ovnis está rodeado de curiosidad e intriga histórica, no solo por el fenómeno en sí, sino por las posibles implicaciones de su existencia. ¿Eran seres de otro mundo? ¿Serían tecnologías avanzadas que desafiaran lo que sabemos? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre nuestro propio papel en el universo y cómo la historia puede dar un giro repentino. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que sabías sobre la vida en la Tierra estaba a punto de cambiar? Este misterio, que involucra a gobiernos, científicos y testigos presenciales, nos lleva a una única pregunta. ¿Cuál es el verdadero secreto detrás de los ovnis? El enigma de la historia parece más profundo que simples avistamientos, y, a medida que profundizamos en relatos tanto de México como de Francia, nos preparamos para descubrir cómo estos dos países se convirtieron en protagonistas de una narrativa que parece no tener fin. ¿El siguiente paso? Comprender los primeros reportajes en México y el impacto que esto tuvo en la cultura local. Los cielos de México siempre han guardado misterios. En medio de la inmensidad de los paisajes rurales, donde el silencio de la noche se mezcla con el brillo de las estrellas, surgieron los primeros reportes de misteriosos objetos volando por el cielo. No eran pájaros, aviones ni nada que los campesinos hubieran visto antes. Muchos de estos avistamientos tuvieron lugar en pequeños pueblos, donde el boca a boca preservó el enigma de la historia e hizo que estas historias se transmitieran de generación en generación. Los testigos hablaron de luces que desafiaban las leyes de la física, cambiaban de dirección abruptamente y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué estaba pasando realmente con México? Estos relatos, a menudo desacreditados por las autoridades, trajeron consigo una sensación de misterio en la historia que desafiaba la racionalidad. Hombres y mujeres sencillos, sin motivos para inventar historias, contaban sus experiencias con una precisión aterradora. Algunos hablaban de objetos metálicos brillantes, otros de luces que parecían pulsar y comunicarse de una manera que nadie entendía. Muchos de estos testimonios procedían de personas profundamente religiosas, lo que añadió una capa adicional de complejidad al fenómeno. Para ellos, las apariciones podrían ser signos divinos, o algo mucho más oscuro. El impacto cultural y religioso de estos avistamientos fue inmediato. En una sociedad donde la espiritualidad y las creencias ancestrales aún son fuertes, ver algo inexplicable en los cielos sacudió los cimientos de lo que estas comunidades creían que era el orden natural de las cosas. ¿Podrían estos ovnis ser signos del regreso de dioses antiguos? ¿O eran visitantes de otros mundos?
Los interrogantes comenzaron a crecer y, con ellos, el temor de que algo más grande estuviera en marcha. La curiosidad de la historia, como siempre, llevó a la gente a buscar respuestas, incluso cuando esas respuestas parecían fuera de su alcance. Conforme pasó el tiempo, los reportes se hicieron más frecuentes y el gobierno mexicano comenzó a prestar atención. Pero en lugar de informar a la población, las autoridades guardaron silencio. Los testigos empezaron a informar de visitas inesperadas de agentes que les aconsejaron que permanecieran en silencio. ¿Qué intentaban ocultar? El misterio no hizo más que crecer, y ahora, más que nunca, México estaba en el centro de una intriga global. Pero para entender esto mejor, necesitamos explorar lo que la cultura indígena tiene que decir sobre estos fenómenos. Después de todo, mucho antes de los informes modernos, las civilizaciones antiguas ya hablaban de seres celestiales. Los cielos franceses también albergan una larga historia de avistamientos que se remontan a siglos atrás. Durante la Revolución Francesa, cuando el país estaba sumido en el caos político, los ojos se volvieron hacia el cielo de una manera inesperada. Comenzaron a surgir informes de luces extrañas y objetos voladores en varias partes de Francia, particularmente en las zonas rurales. Los campesinos, ya inmersos en un escenario de incertidumbre, comenzaron a preguntarse si estos avistamientos eran señales divinas o presagios de tiempos aún más oscuros. El enigma de la historia francesa, como en México, comenzó a formarse en torno a estos misterios en los cielos. Con el paso de los siglos, los avistamientos de ovnis siguieron aumentando en territorio francés. El siglo XX fue especialmente notable con el aumento de los informes durante y después de las dos guerras mundiales. Han surgido multitud de testimonios de soldados, civiles y pilotos franceses que describen objetos voladores que desafían cualquier explicación lógica. Luces que se movían rápidamente sin dejar rastro en el radar y formas que parecían desafiar la gravedad. Estos informes convirtieron a Francia en otro escenario de curiosidad histórica, con científicos y académicos tratando de comprender lo que estaba sucediendo en el cielo. También cabe destacar la implicación del ejército francés en los casos de ovnis. A diferencia de muchos gobiernos que niegan o evitan abordar el tema, Francia tiene una larga tradición de investigar formalmente estos fenómenos. Desde la década de 1950, se han establecido programas de estudio como GEIPAN para recopilar y analizar informes de ovnis. Sin embargo, incluso con estas investigaciones oficiales, muchos informes permanecieron secretos durante décadas, creando un ambiente de misterio y especulación. ¿Por qué estos archivos se mantuvieron ocultos al público? ¿Podrían las autoridades francesas estar ocultando algo más grande? Con el tiempo, Francia se ha convertido en uno de los países más mencionados en lo que a avistamientos de ovnis se refiere. Sus paisajes, desde los campos de Provenza hasta los cielos de París, han sido escenario de innumerables acontecimientos inexplicables. Pero un caso en particular conmocionó al país y al mundo, y sacó a la luz preguntas que aún permanecen sin respuesta. Hablemos ahora del misterioso caso Valentich en México, donde la desaparición de un piloto trajo más sombras que luces sobre lo que realmente sucedió. ¿Qué encubrieron las autoridades? En una tranquila noche de México, un joven piloto llamado Valentich desapareció misteriosamente durante un vuelo de rutina. Su última comunicación con la torre de control estuvo llena de pavor y confusión, describiendo un objeto no identificado que lo seguía. El caso rápidamente llamó la atención de los medios y del público, y pronto surgieron especulaciones sobre la naturaleza de este enigma de la historia. No había escombros ni señales de un accidente, solo el vacío dejado por un piloto que parecía haber sido tragado por el cielo. ¿Será posible que Valentich haya tenido un encuentro directo con algo que escapa a nuestro entendimiento? Las investigaciones oficiales fueron rápidas,
pero sorprendentemente no concluyentes. El gobierno mexicano, que al principio parecía dispuesto a colaborar, pronto comenzó a silenciar las investigaciones públicas. Las autoridades tampoco hicieron caso a los testigos, que afirmaron haber visto algo inusual en el cielo esa noche. Lo que empezó como una simple desaparición, pronto se convirtió en una historia de misterio. Algunos creen que Valentich fue secuestrado, mientras que otros afirman que pudo haber encontrado tecnología secreta, algo que el gobierno prefirió mantener fuera de la vista del público. Las teorías sobre lo que realmente le ocurrió al piloto Valentich van desde la hipótesis de encuentros extraterrestres hasta especulaciones sobre pruebas militares clandestinas. En cualquiera de estas opciones, una cosa es segura: hay algo que el gobierno no quiere que sepamos. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, parece estar enterrada bajo capas de secreto. El impacto de este incidente fue devastador para la familia de Valentich, pero también despertó la curiosidad histórica de quienes estudian fenómenos inexplicables. Lo que realmente sucedió esa noche sigue siendo un misterio oscuro e inquietante. A medida que continuamos investigando estas tragedias encubiertas, podemos ver que México no está solo en sus misterios aéreos. Francia, con su propia historia de avistamientos, también tiene casos que desafían toda explicación. Uno de esos casos es el famoso cometa, donde misteriosas luces flotaban sobre el cielo francés, dejando a todos en vilo. Pero, ¿qué revelaron estas luces? ¿Y por qué, durante décadas, las autoridades mantuvieron el caso en secreto? El caso del cometa es uno de los avistamientos de ovnis más intrigantes y controvertidos de la historia de Francia. Una noche clara, misteriosas luces comenzaron a aparecer en el cielo, moviéndose erráticamente y desafiando la lógica convencional. Los testigos describieron las luces como un cometa que parecía bailar por el cielo, pero lo más impresionante fue la forma en que desaparecían y reaparecían en cuestión de segundos. Este enigma de la historia rápidamente llegó a los titulares y el gobierno francés se vio obligado a involucrarse en la investigación. Pero lo que descubrieron se mantuvo a puerta cerrada. Los documentos publicados recientemente por el gobierno francés revelan solo una parte de la historia. El caso Cometa fue tratado como una cuestión de seguridad nacional, y las Fuerzas Armadas participaron en el análisis de los avistamientos. Los informes indican que las luces no correspondían a ninguna aeronave conocida, y sus maniobras eran imposibles utilizando las tecnologías de la época. El misterio de la historia francesa apenas comenzaba. ¿Por qué estos detalles permanecieron ocultos durante tanto tiempo? ¿Sabía el gobierno más de lo que estaba dispuesto a admitir? Durante décadas, el caso fue tratado como un asunto sin resolver, hasta que las filtraciones de información agregaron nuevas piezas al rompecabezas. Algunos funcionarios involucrados en la investigación comenzaron a hablar, afirmando que los avistamientos podrían estar relacionados con experimentos militares secretos o incluso visitas extraterrestres. Pero estas afirmaciones fueron rápidamente silenciadas. El gobierno francés guardó silencio sobre los resultados más controvertidos, creando un aura de conspiración en torno al incidente. La curiosidad de la historia sigue alimentando teorías sobre lo que realmente pasó esa noche. Este misterio nos lleva a una pregunta mayor: ¿qué esconden las autoridades? Ya sea tecnología avanzada o la existencia de vida más allá de la Tierra, la verdad permanece fuera del alcance del público. Mientras algunos todavía buscan respuestas, otros se preguntan si el caso del cometa fue solo el comienzo de algo mucho más grande. México también enfrentó una pregunta similar. ¿Las luces que se ven allí eran parte de una nueva tecnología o algo más? Exploremos ahora cómo México aborda el debate entre tecnología y extraterrestres. En México, el debate sobre los avistamientos de ovnis siempre ha estado rodeado de controversia.
Con cada nuevo reporte de luces extrañas u objetos voladores no identificados, surgen dos explicaciones predominantes. ¿Son estas apariciones resultado de tecnología avanzada, aún desconocida para la mayoría? ¿O estamos asistiendo a visitas de seres extraterrestres? La historia es rica en misterios, y México, con su pasado lleno de enigmas y curiosidad histórica, es el escenario perfecto para este tipo de cuestionamientos. ¿Qué estamos observando realmente cuando aparecen estas luces en el cielo? Varios ingenieros militares mexicanos han comenzado a plantear la hipótesis de que muchos de estos avistamientos pueden estar relacionados con pruebas secretas de nuevas armas o drones. En un país donde el desarrollo militar a menudo se mantiene en secreto, no se descarta la idea de que estas misteriosas luces puedan ser tecnologías experimentales. Sin embargo, los testigos presenciales siguen informando de movimientos imposibles para cualquier avión conocido. Estas observaciones crean una paradoja. ¿Cómo conciliar la explicación tecnológica con patrones de vuelo que desafían las leyes de la física? La creciente desconfianza de la población hacia el gobierno alimenta el misterio. Muchos creen que el gobierno mexicano no está siendo transparente y esconde algo mucho más grande bajo el velo de la seguridad nacional. Con cada nuevo avistamiento, cobra más fuerza la teoría de que estas luces son naves de otro mundo. Informes de ingenieros, pilotos e incluso civiles describen objetos que repentinamente cambian de dirección, desaparecen y reaparecen sin explicación. ¿Será posible que México albergue algo que sobrepase los límites del conocimiento humano? ¿O estamos ante una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza de estos fenómenos? A medida que este debate se intensifica, México se encuentra dividido entre la fascinación de que otras civilizaciones nos observen y el miedo de que la verdad se oculte a plena vista. Pero México no está solo en esta lucha por respuestas. En Francia también hubo una operación secreta que buscaba comprender estos avistamientos. La Operación Suricata intentó arrojar luz sobre estos fenómenos, o quizás simplemente mantener al público en la oscuridad por más tiempo. La Operación Suricate es uno de los secretos mejor guardados de la historia reciente de Francia. Iniciada con el propósito de investigar avistamientos de ovnis, esta operación encubierta involucró al gobierno y las Fuerzas Armadas francesas. Durante años se recogieron diversas informaciones en absoluto secreto, mientras se vigilaba de cerca el cielo francés. La curiosidad de la historia nos hace preguntarnos, ¿qué se encontró en estas investigaciones? ¿Qué buscaban realmente las autoridades y por qué decidieron mantener todo en secreto? Cuando finalmente salieron a la luz algunos documentos, no contaban toda la historia. Gran parte de la información filtrada por la Operación Meerkat apunta a fenómenos que desafían toda explicación racional. Luces extrañas, objetos voladores que se movían a velocidades imposibles e incluso informes de desapariciones temporales de aviones comerciales. ¿Qué significaron realmente estos informes? El misterio de la historia francesa se hizo aún más profundo cuando algunos de los científicos clave involucrados comenzaron a alejarse de las investigaciones, alegando que estaban siendo presionados para no publicar sus hallazgos más intrigantes. ¿Qué podría ser tan perturbador que debería mantenerse fuera de la vista del público? Los resultados de la operación, al menos los que han trascendido, son vagos y poco concluyentes. Algunas fuentes dentro del gobierno francés dicen que el silencio sobre lo que realmente se ha descubierto tiene menos que ver con la seguridad nacional y más con el impacto psicológico que tales revelaciones podrían tener. La idea de que seres de otro mundo o tecnologías fuera de nuestro alcance puedan estar sobrevolando Francia genera ciertamente miedo y fascinación. Lo que nos lleva a una pregunta crucial. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Francia, al igual que otros países, para ocultar la verdad a su pueblo?
A pesar de las limitadas revelaciones, la Operación Suricata sigue siendo un símbolo de cómo los gobiernos, cuando se enfrentan a lo inexplicable, optan por proteger los secretos en lugar de compartir la verdad. Pero lo que realmente sucedió detrás de estas investigaciones sigue siendo un enigma. Así como en México, donde informes como el de Julio Espinosa plantearon más preguntas que respuestas. En Francia, el silencio también sigue alimentando teorías. Entendamos ahora cómo un simple reporte en México se convirtió en una de las historias de avistamientos de ovnis más grandes del país. En 1967, México fue escenario de uno de los informes más famosos de avistamientos de ovnis, y el nombre de Julio Espinosa quedó grabado en la historia. Espinosa, un hombre sencillo, agricultor de un pequeño pueblo del interior de México, se encontró en el centro de una intriga mundial cuando empezó a denunciar la presencia de un objeto volador no identificado sobrevolando su propiedad. El enigma de la historia comenzó con luces intensas que danzaban en el cielo, cambiando de color y dirección de maneras increíbles. Sabía que lo que estaba viendo no era nada común, y este suceso era el inicio de una secuencia de acontecimientos que marcarían su vida para siempre. El relato de Espinosa rápidamente atrajo la atención de investigadores, entusiastas y finalmente del gobierno mexicano. Pero en lugar de recibir el apoyo que esperaba, Espinosa se encontró silenciado. Agentes del gobierno lo visitaron y le pidieron que dejara de hablar de lo que vio, y los testigos que intentaron apoyarlo se sintieron igualmente desalentados. Esta historia de misterio, que comenzó como un simple avistamiento, se convirtió en algo mucho más grande cuando Espinosa informó que las luces parecían comunicarse con él, siguiendo sus movimientos y reaccionando a sus acciones. ¿Había sido elegido de alguna manera para tener contacto extraterrestre? La vida de Espinosa cambió drásticamente después del avistamiento. Fue perseguido, amenazado y finalmente desacreditado por las autoridades. ¿Qué habría motivado al gobierno a actuar de esta manera? La curiosidad de la historia sugiere que en el avistamiento hubo algo más que luces en el cielo. Quizás fuera una tecnología desconocida, o quizás algo aún más oscuro. De hecho, lo que Espinosa vio nunca ha sido completamente explicado, y su testimonio sigue siendo uno de los más intrigantes de la ufología en México. Lo que está claro es que vio algo que el gobierno no quería que saliera a la luz. La persecución que enfrentó Espinosa, en lugar de cerrar el caso, solo aumentó la fascinación que rodea su historia. Cada vez más personas comenzaron a investigar por su cuenta, y el caso adquirió proporciones internacionales. Pero Espinosa no fue el único que enfrentó estas dificultades. En Francia, el famoso caso OVNI de Garges-les-Gonesse siguió una trayectoria similar, donde los testigos fueron desacreditados y el suceso fue tratado con un silencio inquietante. Crucemos de nuevo el océano para comprender qué ocurrió en este misterioso caso francés. A plena luz del día, en un tranquilo pueblo de las afueras de París, sucedió algo inexplicable. El caso del OVNI de Garges-les-Gonesse está considerado uno de los más impresionantes y mejor documentados de la historia de Francia. El avistamiento comenzó con un extraño objeto flotando en el cielo, visto por decenas de testigos, entre militares y civiles. El enigma de la historia comenzó a desarrollarse cuando este objeto, descrito como un barco metálico brillante, permaneció inmóvil durante unos minutos, desafiando cualquier explicación lógica. ¿Qué podría permanecer estático en el aire, sin emitir ningún sonido o señal de propulsión? Los testigos describen una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos creían que estaban ante un avión militar experimental, mientras que otros se preguntaban si ese objeto podría ser de origen extraterrestre. En cualquier caso, el misterio de la historia francesa ganó otra página intrigante. Lo que hace que este caso sea aún más peculiar
es el hecho de que, a pesar de ser un acontecimiento ampliamente presenciado, los medios franceses apenas tocaron el tema. Los informes fueron silenciados y solo unos pocos informes locales mencionaron lo sucedido. ¿Qué llevó al silencio sobre un avistamiento tan significativo? Si bien la mayoría de los casos de ovnis se desacreditan fácilmente, este fue diferente. La implicación de los militares y la coherencia de los informes hacen que el caso OVNI de Garges-les-Gonesse sea un misterio aún más profundo. Los testigos describieron el objeto como algo que nunca habían visto antes, con una forma que no se parecía a ningún avión conocido. El hecho de que desapareciera tan rápido como apareció, sin dejar rastro, refuerza la teoría de que estamos ante algo más allá de la tecnología humana conocida. ¿Qué saben los militares franceses y prefieren no divulgar? Este silencio, sin embargo, no es exclusivo de Francia. México también ha vivido situaciones similares en las que los avistamientos de ovnis fueron rápidamente encubiertos. La participación de autoridades militares y el encubrimiento de los medios de comunicación son patrones que se repiten en muchos países. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el papel de Estados Unidos en estos casos? ¿Tiene Estados Unidos información que conecte los avistamientos en México y Francia? Exploremos ahora cómo Estados Unidos puede estar detrás de algo más que informes aislados de ovnis. La participación de Estados Unidos en avistamientos de ovnis en todo el mundo es un tema que plantea más preguntas de las que responde. Cuando analizamos los acontecimientos en México y Francia, comienza a surgir un patrón: la influencia estadounidense en las investigaciones ovni en esos países. No es ningún secreto que el gobierno de Estados Unidos siempre ha mantenido un gran interés en cualquier avistamiento de objetos voladores no identificados, especialmente cuando estos avistamientos ocurren en países aliados. La curiosidad de la historia nos lleva a considerar si Estados Unidos simplemente está observando o si, de hecho, está manipulando información para proteger secretos aún mayores. En México, varios informes OVNI fueron seguidos de visitas discretas de funcionarios estadounidenses, aparentemente interesados en cooperar con las investigaciones. Pero muchos creen que en realidad estaban ahí para encubrir algo. Documentos secretos que han surgido a lo largo de los años indican que Estados Unidos ha estado colaborando silenciosamente con el gobierno mexicano en relación con avistamientos de ovnis, intercambiando información y posiblemente controlando el flujo de datos que llegan al público. El misterio de la historia mexicana se entrelaza con el silencio estadounidense, lo que deja una pregunta inevitable: ¿qué más saben ellos que nosotros no? Francia, a su vez, tampoco es inmune a la influencia estadounidense. Aunque el gobierno francés ha sido más abierto a la hora de publicar documentos relacionados con ovnis, hay indicios de que gran parte de la información más sensible fue filtrada a través de agencias estadounidenses. Informes confidenciales indican que Estados Unidos tuvo conocimiento de varios avistamientos en Francia y que, en algunas ocasiones, incluso participó directamente en las investigaciones. La colaboración entre gobiernos para encubrir la verdad de los avistamientos de ovnis es parte de un enigma de la historia que aún no se ha desvelado. ¿Qué secretos se protegen en nombre de la seguridad nacional? Está claro que existe una colaboración entre estos gobiernos para mantener al público en la ignorancia, ya sea por razones militares, tecnológicas o por algo mucho más amplio. La verdad parece ser cuidadosamente manipulada. Documentos filtrados sugieren que el intercambio de información sobre avistamientos de ovnis entre México, Francia y Estados Unidos es más común de lo que se imaginaba. Pero, ¿qué ganan los estadounidenses manteniendo esta red de secretismo? ¿Y por qué tanto miedo de revelar al mundo lo que realmente sucede en los cielos? Esta presión para guardar secretos solo aumenta las sospechas de que los gobiernos están ocultando algo importante.
El siguiente paso es explorar por qué, después de todo, estos avistamientos se ocultan con tanto cuidado. La pregunta que siempre flota en el aire cuando hablamos de ovnis es: ¿por qué los gobiernos se esfuerzan tanto en ocultar estos avistamientos? No es solo una cuestión de curiosidad por la historia, sino también de control. La idea de que seres de otros mundos, o incluso tecnologías desconocidas, estén volando sobre nuestras cabezas, podría provocar un pánico masivo. El miedo a lo desconocido es uno de los mayores factores desencadenantes de la población. Y es exactamente este miedo el que los gobiernos intentan evitar. El misterio de la historia de los ovnis, en esencia, es una cuestión de poder. El poder de controlar lo que la gente cree y, más importante aún, lo que no sabe. Además, muchos creen que la razón para encubrir estos fenómenos va más allá de evitar el pánico. La hipótesis del control social se cita a menudo como una explicación plausible. Imaginemos un mundo donde la gente supiera que lo que gobierna sus vidas no está en manos de sus líderes, sino de fuerzas externas, incomprensibles y posiblemente superiores. Esto pondría en riesgo no solo a los gobiernos, sino también al propio tejido social. Mantener en secreto los avistamientos de ovnis es, en muchos sentidos, una forma de preservar el orden, la estabilidad y, sobre todo, el control. Otro punto que no se puede ignorar son las razones militares. Si estos avistamientos están relacionados con tecnologías avanzadas, es posible que los gobiernos estén protegiendo estos secretos en nombre de la seguridad nacional. Ya sean drones, armas o aviones no convencionales, lo último que quiere una nación es que sus enemigos sepan de lo que son capaces. México y Francia, como muchos otros países, tienen motivos para mantener confidencial la información sobre lo que revelan sus cielos. El enigma de la historia aquí no se trata solo de los extraterrestres, sino también de la carrera tecnológica que puede estar ocurriendo justo encima de nuestras cabezas. Con la era moderna y la creciente presión por la transparencia, el secreto comienza a desmoronarse. Cada vez más personas exigen respuestas y quieren saber qué se mantiene oculto. Internet y las redes sociales han jugado un papel crucial en esta lucha por la verdad, conectando a personas que comparten historias e información de manera rápida y global. Pero, incluso con toda esta presión, los gobiernos continúan manteniendo estos secretos bajo llave. Sin embargo, los archivos secretos de México pueden tener respuestas que nadie esperaba. Exploremos qué revelan estos documentos y por qué podrían cambiarlo todo. En los oscuros sótanos del gobierno mexicano, guardados con extremo secreto, se encuentran archivos que podrían arrojar luz sobre uno de los mayores misterios de la historia moderna. Estos documentos, descubiertos recientemente por investigadores independientes, revelan informes de avistamientos de ovnis que nunca fueron hechos públicos. Lo que muestran estos archivos es inquietante. Testimonios de pilotos militares, grabaciones de radar e incluso fotografías de objetos voladores no identificados sugieren que México siempre supo más de lo que dejaba entrever. ¿Pero por qué se mantuvo esta información en secreto durante tanto tiempo? Los archivos secretos de México no son solo una colección de documentos fríos y sin vida. Son la pieza clave de un rompecabezas que involucra fenómenos inexplicables y testimonios que desafían la lógica. Testigos presenciales, principalmente personal militar, informaron de encuentros directos con objetos que realizaban maniobras imposibles con cualquier tecnología conocida. Y en muchos casos, estos encuentros fueron seguidos por intentos desesperados de suprimir las pruebas. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos: ¿qué vieron realmente estos pilotos y por qué fueron silenciados? El enigma parece más denso con cada nueva página que se revela. Quizás lo más impactante de estos archivos es la cantidad de evidencia física que se escondió. No estamos hablando solo de avistamientos fugaces en el cielo,
sino de registros de radar detallados que detectan objetos a velocidades impresionantes, más allá del alcance de cualquier avión moderno. Las fotos borrosas y los videos de baja calidad no son nada nuevo en el campo de la ufología, pero estos archivos contienen evidencia más sólida, imágenes claras de ovnis volando sobre bases militares mexicanas. Estos descubrimientos, si se publican, podrían cambiar el curso de la historia y obligar al mundo a reevaluar su postura sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. Con estos archivos finalmente expuestos, el gobierno mexicano enfrenta una presión cada vez mayor para explicar lo que ha mantenido oculto durante tanto tiempo. La verdad, sin embargo, sigue siendo confusa, y las respuestas siempre parecen estar un paso por delante de quienes las buscan. Pero mientras México lidia con las consecuencias de estas revelaciones, Francia no se queda atrás. Los archivos franceses también fueron liberados, pero hay quienes creen que se trata solo de una estrategia cuidadosamente elaborada. Descubramos ahora qué tienen que ocultar los franceses y por qué muchos creen que sus documentos fueron manipulados para encubrir algo aún mayor. Cuando el gobierno francés decidió publicar una serie de documentos sobre avistamientos de ovnis, el mundo quedó en estado de shock. Al fin y al cabo, Francia siempre ha sido vista como uno de los países más reservados ante este tipo de fenómenos. Pero, ¿fue esta repentina apertura realmente un gesto de transparencia o simplemente una estrategia para desviar la atención de algo más grande? El enigma de la historia se profundiza cuando miramos más de cerca lo que se reveló, o, mejor dicho, lo que quedó fuera. Los documentos publicados aportan informes intrigantes, pero muchos creen que la información más crítica todavía está bajo llave. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos si los archivos difundidos por Francia fueron editados para ocultar ciertos detalles. Los ufólogos e investigadores independientes han notado inconsistencias en los documentos, como informes que parecen incompletos y evidencia física que simplemente ha desaparecido. Por ejemplo, en uno de los casos más emblemáticos, los testigos afirmaron haber visto luces pulsantes sobrevolando la ciudad de Lille, pero el acta oficial califica el suceso de no concluyente sin aportar más detalles. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Y por qué se omitieron estos detalles? La sensación es que la verdad se está diluyendo en información cuidadosamente controlada. Además, muchos creen que la publicación de estos documentos fue una medida estratégica del gobierno francés para calmar la creciente presión pública. En los últimos años, la curiosidad mundial por los ovnis ha aumentado, y Francia, sintiéndose presionada, puede haber publicado una versión controlada de los acontecimientos para dar la impresión de transparencia. La historia nos enseña que la verdad no siempre es lo que parece a primera vista. La manipulación de la información y la forma en que se organizaron estos documentos sugieren que el gobierno todavía se aferra a las piezas más importantes de este rompecabezas. El impacto de estas revelaciones en la comunidad ufóloga fue inmenso. Muchos celebraron la liberación como una victoria, mientras que otros se mostraron escépticos. Después de todo, ¿qué es lo que realmente falta en estos archivos? ¿Y por qué algunos de los casos más intrigantes siguen siendo un misterio? Francia, a pesar de su aparente apertura, todavía parece esconder algo. Pero mientras juegan a este juego de revelaciones y secretos, México también enfrenta un creciente foco de actividad extraterrestre, especialmente en la Ciudad de México. Exploremos ahora por qué esta ciudad se ha convertido en un punto de avistamientos y qué intentan decirnos los cielos sobre la capital mexicana. Los cielos de la Ciudad de México siempre han estado vibrantes, iluminados por las luces de una de las metrópolis más grandes del mundo. Sin embargo, en los últimos años, estos cielos han llamado la atención por otro motivo: el creciente número de avistamientos de ovnis. Para muchos, esto es solo un misterio más en la historia que rodea a la capital mexicana, pero para otros,
es una clara señal de que algo más está sucediendo. La curiosidad por la historia comienza a latir a medida que se acumulan informes y los cielos de la Ciudad de México se convierten en un verdadero foco de fenómenos inexplicables. Los pilotos comerciales que sobrevuelan la capital han sido algunas de las voces más respetadas en estos informes. Muchos afirman haber visto objetos moviéndose erráticamente, a velocidades que superan a los aviones modernos. Estos avistamientos no son aislados, y las grabaciones de radio entre pilotos y torres de control están llenas de diálogos confusos sobre luces y objetos que aparecen repentinamente y desaparecen sin dejar rastro. Para quienes siguen el enigma de la historia OVNI, estos informes son una prueba concreta de que algo está sucediendo en los cielos de la capital mexicana. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué exactamente? Una de las explicaciones más intrigantes está relacionada con los radares de la Ciudad de México, que en varias ocasiones han captado señales de objetos desconocidos. Estos objetos aparecen y desaparecen en cuestión de segundos, desafiando las capacidades tecnológicas de los sistemas de detección actuales. Este patrón repetitivo de apariencias sugiere que no estamos ante fenómenos naturales ni fallos técnicos. Pero, como siempre, las autoridades han sido vagas en sus explicaciones, dejando el misterio de la historia en el aire, sin respuestas claras. ¿Qué están captando estos radares? ¿Y por qué, incluso con pruebas concretas, continúa el silencio? Ante la creciente presión de la comunidad internacional y de los propios ciudadanos, el gobierno mexicano comienza a verse desafiado a dar explicaciones más concretas. Pero la Ciudad de México no es la única que enfrenta estas preguntas. En las zonas rurales de Francia también hay informes de luces misteriosas que se ciernen sobre viñedos y pueblos, intrigando tanto a los residentes como a los investigadores. Exploremos ahora estos encuentros rurales y comprendamos por qué los tranquilos cielos de Francia también guardan secretos que desafían la lógica. En medio de las hermosas colinas y viñedos de Châteauneuf-du-Pape, una región conocida por su vino, algo mucho más intrigante comenzó a llamar la atención. Misteriosas luces en el cielo nocturno. Los residentes locales, acostumbrados a la tranquilidad del campo, comenzaron a informar sobre avistamientos de objetos que parecían describir movimientos imposibles para cualquier avión conocido. El enigma de la historia de este pequeño pueblo francés se hizo cada vez más denso a medida que más y más personas observaban estas luces. ¿Será que los cielos de Francia, como los de México, escondían secretos más antiguos de lo que imaginamos? Las luces se describieron de manera consistente, brillantes, moviéndose en patrones erráticos y cambiando de color de maneras inexplicables. Testigos locales, incluidos agricultores que pasaban las noches cuidando sus viñedos, afirmaron que las luces parecían bailar en el cielo. Algunos incluso informaron que las luces bajaron lo suficiente como para iluminar los cultivos, como si estuvieran investigando el área. Pero, contrariamente a lo que podría imaginarse, estos informes nunca fueron reconocidos oficialmente. Los investigadores locales, curiosos por el misterio detrás de la historia de estos encuentros, comenzaron a buscar respuestas por su cuenta. Investigaciones independientes han sacado a la luz más preguntas que respuestas. Algunos cazadores de ovnis han visitado la zona, equipados con cámaras y dispositivos para captar cualquier anomalía. Sin embargo, aunque las luces seguían apareciendo, parecían escapar a cualquier intento de registro claro. Como si los cielos de Châteauneuf-du-Pape quisieran guardar sus secretos, el misterio de la historia permaneció. Lo que hace que estos avistamientos sean aún más intrigantes es que, por alguna razón, nunca fueron considerados oficiales. No hubo informes importantes y las autoridades locales trataron el caso con una extraña indiferencia. ¿Por qué se ignoraron estos avistamientos? Algunos creen que debido a la ubicación rural y la pequeña población, el gobierno francés
simplemente no consideró el caso relevante. Otros sugieren que hubo un esfuerzo deliberado por mantener las reuniones fuera de los registros públicos, tal vez por temor a crear pánico. Cualquiera que sea la explicación, una cosa es segura: los cielos rurales de Francia, como los de la Ciudad de México, guardan secretos que la historia aún no ha desvelado por completo. Y hablando de secretos, las teorías de conspiración que rodean estos avistamientos están lejos de ser simples coincidencias. Exploremos ahora las teorías que intentan explicar estos misteriosos fenómenos y las posibilidades que se esconden detrás de ellos. Cuando los avistamientos de ovnis se vuelven frecuentes y no hay una explicación oficial, las teorías de conspiración comienzan a ganar terreno. En México y Francia, donde los informes son numerosos, muchos se preguntan: ¿qué está pasando realmente? La primera y más popular teoría es que, de hecho, estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Los patrones de vuelo inexplicables, las apariciones repentinas y el silencio del gobierno parecen indicar que hay algo más en juego que simples aviones desconocidos. El enigma de la historia se desarrolla con la idea de que estos ovnis son naves pilotadas por civilizaciones extraterrestres que observan la Tierra, estudian nuestra evolución y posiblemente se preparan para un mayor contacto. Pero no todo el mundo cree que los ovnis sean de origen extraterrestre. Otra teoría que está ganando terreno es que muchos de estos avistamientos están relacionados con experimentos militares secretos. Algunos sugieren que tanto México como Francia, con la ayuda de potencias como Estados Unidos, han desarrollado tecnologías de vanguardia que aún no han sido reveladas al público. Estas pruebas podrían explicar las luces misteriosas y las maniobras imposibles que se ven en los cielos. La curiosidad de esta historia radica en el hecho de que los gobiernos nunca niegan completamente estas posibilidades, pero tampoco confirman nada, lo que alimenta aún más la especulación. Una tercera teoría es aún más intrigante: la idea de que estos avistamientos podrían ser visitantes interdimensionales. Según esta hipótesis, los ovnis serían vehículos de seres que no provienen de otro planeta, sino de otra dimensión. Esta teoría intenta explicar las desapariciones y reapariciones instantáneas de objetos, sugiriendo que tienen la capacidad de atravesar diferentes realidades. ¿Será esta la razón por la que las maniobras de estos objetos parecen desafiar las leyes de la física? El misterio de la historia aquí se profundiza al considerar que quizás no estemos tratando solo con el espacio, sino también con el tiempo y las dimensiones. En última instancia, todas estas teorías, por improbables que parezcan, comparten un denominador común: la desinformación. Muchos creen que los gobiernos están difundiendo deliberadamente diferentes explicaciones para confundir al público y encubrir la verdad. Al presentar múltiples versiones, controlan la narrativa y aseguran que la verdadera naturaleza de estos avistamientos permanezca en la oscuridad. Pero mientras las teorías se multiplican, los científicos e ingenieros mexicanos que trabajaron en proyectos secretos también tienen sus propias historias que contar. Escuchemos ahora lo que tienen que decir sobre los encuentros con lo inexplicable. Entre los que se atrevieron a hablar, los científicos e ingenieros mexicanos que trabajaron en proyectos secretos tienen mucho que revelar. Muchos de ellos, involucrados en operaciones militares de alto perfil, han comenzado a informar experiencias inquietantes con fenómenos que desafían la comprensión. Describen encuentros con objetos que se mueven con precisión quirúrgica y con tecnología tan avanzada que ningún ser humano podría concebir. Estos testimonios, llenos de detalles técnicos, nos llevan a creer que el misterio de la historia de los ovnis en México puede ser mucho mayor de lo que imaginábamos. Lo que vieron estos profesionales parece no tener explicación. Los informes de estos ingenieros incluyen silenciosas naves metálicas que flotan en el aire y desaparecen en cuestión de segundos sin dejar rastro alguno.
Algunos afirman que se les ordenó no comentar lo que vieron, mientras que otros fueron transferidos a proyectos completamente diferentes sin previo aviso. Para quienes decidieron romper el silencio, el enigma de la historia es claro. Estas experiencias no son simples coincidencias. Se enfrentaron a algo que sobrepasa la comprensión humana. La tecnología que presenciaron, ya sea de origen terrestre o no se alinea con nada de lo que sabemos hoy. A pesar de la presión para permanecer en silencio, algunos ingenieros hablaron sobre la intensa vigilancia y control que enfrentaron después de estos encuentros. Denuncian cómo fueron vigilados, presionados para firmar acuerdos de confidencialidad y, en algunos casos, amenazados con perder sus carreras. Pero incluso con todos estos intentos de silenciar, prevaleció la curiosidad de la historia. Estos profesionales creen que el público merece saber la verdad, ya sean avances tecnológicos experimentales o algo más allá de nuestra realidad. Lo que vieron todavía les perturba la mente. Saben que están sucediendo más cosas de las que se pueden decir abiertamente. La presión para que estas historias permanezcan ocultas plantea aún más preguntas sobre la participación de los gobiernos y sus esfuerzos para proteger secretos militares o extraterrestres. Pero estos ingenieros no son los únicos que experimentan fenómenos inexplicables. Francia, especialmente en el sur del país, también ha sido testigo de un aumento de los avistamientos de ovnis. ¿Qué tienen las regiones de Provenza y los Alpes que atraen tantos avistamientos? ¿Fue solo una coincidencia o algo más está pasando ahí? Exploremos ahora el fenómeno ovni en el sur de Francia y por qué esta región es un punto caliente para estos encuentros. El sur de Francia, conocido por sus bellos paisajes, viñedos y montañas, esconde algo mucho más misterioso: un elevado número de avistamientos de ovnis que intrigan a residentes y estudiosos. Provenza y los Alpes parecen ser el escenario perfecto para estos fenómenos inexplicables, con informes de luces brillantes que cruzan el cielo y objetos voladores silenciosos que aparecen de la nada. El enigma de la historia detrás de esta región continúa desarrollándose a medida que estos avistamientos son frecuentes y están documentados por un número cada vez mayor de testigos. ¿Qué atrae estas presencias al sur de Francia? ¿Serán coincidencias o hay algo especial en el cielo francés? Los testimonios de turistas y lugareños describen objetos con formas inusuales, luces que cambian de color y patrones de vuelo que desafían la gravedad. Estos fenómenos se han producido con tal regularidad que incluso los más escépticos están empezando a reconsiderar sus opiniones. Algunos avistamientos ocurrieron tan cerca del suelo que se observaron claramente los detalles de los barcos, pero aún así siguen sin explicación. La curiosidad de la historia crece cuando nos preguntamos por qué esta región específica de Francia parece ser un imán para la actividad extraterrestre. ¿Es algo relacionado con el medio ambiente o quizás con la geografía lo que atrae a estos visitantes? Una teoría popular sugiere que la ubicación montañosa y aislada de los Alpes proporciona una especie de refugio seguro para estos ovnis. Los lugares de difícil acceso, alejados de las grandes ciudades, podrían ser ideales para apariciones que quieran pasar desapercibidas. Esto explicaría por qué se reportan tantos avistamientos en zonas rurales y escasamente pobladas. Pero al mismo tiempo, los acontecimientos se han vuelto tan frecuentes que han llamado la atención incluso de estudiosos extranjeros que han comenzado a investigar estos fenómenos de cerca. El misterio de la historia solo se profundiza a medida que surgen más y más preguntas sobre lo que realmente está sucediendo en los cielos del sur de Francia. Lo que hace que estos avistamientos sean aún más fascinantes es el hecho de que, hasta ahora, las autoridades francesas no han proporcionado una explicación clara del fenómeno. En cambio, hay un silencio deliberado sobre el tema, lo que alimenta teorías de conspiración y aumenta la curiosidad global.
Pero si bien el sur de Francia sigue siendo un punto focal para los avistamientos de ovnis, hay una pregunta que trasciende las fronteras. ¿Cómo afecta el impacto de estos avistamientos a la fe y las creencias de las personas? Tanto en México como en Francia, la relación entre la religión y los ovnis suscita debates que tocan las raíces de las creencias más profundas. Exploremos ahora cómo estos avistamientos influyen en la religión en ambos países. En México y Francia, dos países con profundas raíces religiosas, los avistamientos de ovnis han tenido un impacto inesperado en las creencias de la gente. En México, donde domina el catolicismo, los fenómenos inexplicables en los cielos a menudo se interpretan como signos divinos o intervenciones sobrenaturales. La curiosidad de la historia lleva a las comunidades a preguntarse: ¿estaban los cielos anunciando la llegada de algo más grande? Las antiguas tradiciones religiosas, que hablan de dioses y espíritus que vienen de los cielos, se mezclan con teorías modernas sobre extraterrestres, creando un nuevo tipo de creencia. Lo que muchos ven como fenómenos extraterrestres, otros creen que son manifestaciones divinas. En Francia, una nación con un fuerte secularismo, el impacto de los avistamientos de ovnis se interpreta de manera diferente. En una sociedad que valora el racionalismo y la ciencia, el enfoque tiende a ser más escéptico. Sin embargo, incluso en una nación donde la religión tiene menos influencia en la vida cotidiana, los avistamientos desafían una visión del mundo basada exclusivamente en la ciencia. El secularismo francés se enfrenta a un dilema: ¿cómo conciliar el fenómeno ovni con una cosmovisión que busca explicaciones terrenales para todo? El enigma de la historia aquí es cómo estos fenómenos logran sacudir incluso los pilares más firmes de la lógica y la razón. En ambos países, la intersección de la fe y la ciencia se convierte en un campo de batalla emocional. En México, algunos líderes religiosos han comenzado a discutir abiertamente el significado de estos fenómenos, asegurando que podrían ser signos de los tiempos o incluso apariciones de seres divinos. En Francia, algunos estudiosos sugieren que los avistamientos pueden estar relacionados con fenómenos atmosféricos o nuevas tecnologías, pero aún así, la idea de que estamos siendo observados por seres más allá de la Tierra está empezando a hacer que incluso las personas más escépticas cuestionen sus creencias. La curiosidad de la historia conduce a profundos debates sobre nuestro origen y nuestro lugar en el universo. Después de todo, cuando los avistamientos de ovnis comienzan a desafiar lo que siempre creímos que era cierto, nuestras convicciones más profundas se ponen en duda. Tanto en México como en Francia, la forma en que la gente reacciona ante estos fenómenos dice mucho sobre su visión del mundo y sus creencias. Ya sea que interpretemos los avistamientos como un misterio divino o como evidencia de que no estamos solos, el impacto es innegable. Pero no todos los encuentros con lo inexplicable son avistamientos lejanos. Algunos son mucho más cercanos y personales, como en el caso de Las Lomas en México, donde un secuestro cambió la vida de los testigos para siempre. El caso Las Lomas es uno de los más inquietantes y misteriosos en la historia de los avistamientos ovnis en México. A diferencia de muchos informes que involucran luces distantes u objetos en el cielo, este caso llevó el misterio directamente a suelo mexicano. Testigos presenciales informaron de lo que parecía ser una nave aterrizando en una zona aislada de las montañas, y, lo más alarmante, algunas personas afirmaron haber sido abducidas por seres desconocidos. El enigma de la historia aquí implica no solo el avistamiento de algo inusual, sino una interacción directa con lo inexplicable. Este suceso dejó profundas huellas físicas y emocionales en los testigos. Los involucrados en el caso Las Lomas describieron una experiencia de puro terror. Relataron que fueron llevados a bordo de un barco donde los sometieron a experimentos y pruebas que no podían entender. Este tipo de informes, asociados a secuestros,
no son nuevos en la ufología, pero el nivel de detalle brindado por los testigos en las lomas fue lo que más sorprendió a los investigadores. La descripción de los seres, sus acciones y la sensación de pérdida de control se asemeja a otros casos de abducción en todo el mundo, pero lo que les sucedió a estas personas después fue aún más intrigante. El misterio de la historia aquí se profundiza. ¿Por qué fueron elegidos? ¿Y qué querían estas entidades de ellos? El impacto de este encuentro fue tan grande que los testigos comenzaron a vivir en constante miedo. Algunos informaron haber sido observados continuamente, mientras que otros dijeron haber sufrido una persecución silenciosa por parte de agentes que querían que lo mantuvieran en secreto. El gobierno mexicano, por su parte, adoptó una postura de absoluto silencio. No se llevó a cabo ninguna investigación oficial, y los pocos intentos de explorar el caso fueron rápidamente silenciados. La curiosidad de la historia sobre este encuentro sigue sin respuesta, y muchos creen que el gobierno oculta algo más que lo que pasó esa noche. El caso Las Lomas es uno de los pocos que combinan avistamientos con denuncias de secuestro masivo, lo que lo hace aún más inquietante. El secuestro, aunque desacreditado por muchos, deja una huella inequívoca en la vida de quienes afirman haber vivido esta experiencia. Lo que vivieron estos testigos es algo que queda en el aire, sin explicación. Pero mientras México lidia con el peso de estos encuentros, hay una pregunta que trasciende fronteras. ¿Por qué los medios, tanto en México como en Francia, evitan discutir estos temas? Investiguemos ahora el papel de los medios de comunicación y por qué estos casos rara vez se exploran públicamente. Los medios de comunicación, tanto en México como en Francia, han guardado un extraño silencio cuando se trata de avistamientos de ovnis y los informes que los rodean. A pesar de que existen innumerables testimonios y pruebas de avistamientos en ambos países, los titulares siguen centrados en otros temas, dejando este misterio de la historia al margen de la atención pública. ¿Qué podría haber detrás de esta postura? Algunos sugieren que los gobiernos tienen una gran influencia sobre lo que se publica, con el objetivo de evitar el pánico masivo. Otros creen que los propios periodistas temen ser ridiculizados cuando tocan temas que todavía se tratan con escepticismo y desconfianza. La influencia de los gobiernos en los medios de comunicación no es nada nuevo. En México, casos como el de Julio Espinosa y Las Lomas nunca recibieron una cobertura adecuada, incluso cuando los testigos dieron detalles sorprendentes. Esto plantea una pregunta importante. ¿Se les está diciendo a los medios que eviten estos temas? La curiosidad de la historia sugiere que al mantener al público desinformado, los gobiernos pueden controlar la narrativa. El miedo a generar una especulación descontrolada, además de provocar una caída de la confianza en las instituciones, puede ser una de las razones de esta postura deliberadamente silenciosa. ¿Pero está la población preparada para afrontar la verdad? En Francia, el escenario no es muy diferente. Casos como el de Garges-les-Gonesse, que contó con testigos militares y civiles, fueron tratados superficialmente por los medios de comunicación. El impacto de estos avistamientos rara vez se explora en profundidad en las noticias, y quienes buscan respuestas a menudo solo encuentran silencio. Esta actitud levanta sospechas sobre por qué los medios evitan discutir estos temas con mayor profundidad. El gobierno francés también está ejerciendo influencia sobre las redacciones, o el miedo a lo desconocido crea un bloqueo natural entre los periodistas y la verdad. En ambos países, los medios de comunicación solo abordan el tema ocasionalmente, y cuando lo hacen es con una postura escéptica y casi desdeñosa. Esto solo refuerza la idea de que cualquiera que busque respuestas al enigma de la historia de los ovnis debe mirar más allá de las fuentes tradicionales de información. Pero mientras los medios guardan silencio, el público empieza a exigir más claridad y transparencia. La creciente presión popular
puede eventualmente obligar a que se abran estas discusiones. Sin embargo, la pregunta final es, ¿cuál será el futuro de esta búsqueda de respuestas? Exploremos ahora lo que nos depara el futuro en términos de revelaciones de ovnis y cómo esto podría cambiar nuestra percepción de nuestro lugar en el universo. A medida que avanzamos hacia la era de la información, la presión por respuestas sobre avistamientos de ovnis en México, Francia y en todo el mundo no hace más que aumentar. La verdad parece estar cada vez más cerca de ser revelada, y lo que antes se trataba como mera especulación, ahora comienza a consolidarse como un enigma histórico que necesita respuestas. La curiosidad de la historia nos sigue instigando. ¿Estamos al borde de una revelación global sobre la existencia de vida extraterrestre? ¿O los gobiernos, comprometidos con sus propios intereses, seguirán ocultando lo que realmente saben? La búsqueda de respuestas aún está lejos de terminar. El futuro nos depara nuevos descubrimientos, especialmente con la creciente demanda de transparencia en los archivos gubernamentales. Hoy, más que nunca, el público tiene acceso a herramientas y plataformas que permiten el intercambio de información de forma más libre y rápida. Si finalmente se revela el secreto sobre los ovnis, será un momento que cambiará la historia de la humanidad para siempre. Pero, ¿qué significará esto para nuestras creencias, nuestras sociedades e incluso la propia ciencia? Lo que parecía imposible puede convertirse de repente en una nueva realidad, lo que nos obliga a reevaluar nuestra comprensión del universo y nuestro papel en él. El misterio de la historia, sin embargo, no se trata solo de lo que ya sucedió, sino de lo que está por venir. ¿Seremos capaces de afrontar la verdad si sale a la luz? La revelación de que no estamos solos en el universo tendría profundas implicaciones, no solo tecnológicas y científicas, sino también espirituales y filosóficas. Esta verdad podría transformar radicalmente la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos unos con otros. Y es exactamente por eso que la lucha por la revelación continúa, porque lo que está en juego es mucho más grande que la simple curiosidad. Es nuestra identidad misma como especie. Y así, mientras miramos hacia el futuro con incertidumbre, una cosa es segura: el misterio de los ovnis no desaparecerá pronto. Cada nuevo avistamiento, cada nuevo documento revelado, nos acerca un poco más a una verdad que durante mucho tiempo ha estado oculta en las sombras. Se desconoce lo que viene después, pero quizás eso sea lo que hace que este viaje sea tan fascinante. El futuro nos depara más que respuestas. Nos ofrece la oportunidad de comprender finalmente nuestro lugar en el vasto y misterioso universo. Y mientras esperamos estas respuestas, la búsqueda de la verdad continuará. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.